Dos menores realizan destrozos y se enfrentan a golpes con agentes de la Policía Nacional Civil en el interior de oficinas Alerta Alba Kenneth, esto en la zona 1. Bus con ruta a Jutiapa es atacado por presuntos pandilleros en carretera El Salvador. 4 resultan heridos en un hecho que estaría relacionado a las extorsiones. En esta emisión conozca cómo operaron los Net Center en el intento de expulsar al comisionado contra la impunidad Iván Velázquez en agosto del año pasado. En noticias internacionales, exmodelo nicaragüense y activista de derechos humanos Bianca Jagger acusa al presidente Daniel Ortega de dirigir una guerra sucia contra los manifestantes. Expertos internacionales convocados por la Organización de Estados Americanos concluye que existen suficientes evidencias para creer que hubo crímenes de lesa humanidad en Venezuela. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión. Gracias por estar en sintonía como todos los días a esta hora. De inmediato vamos a ponerle al tanto de lo que está ocurriendo en nuestro país y para eso vamos a enlazar con nuestra compañera Verónica Orantes. Ella ya se encuentra transmitiendo totalmente en vivo y en directo al respecto de un incidente que ocurrió esta mañana, específicamente en las instalaciones de la Alerta Alba Kenneth. Esta alerta que se da cada vez que un menor de edad desaparece. Precisamente 2 de estos menores de edad de 13 y 17 años habrían escapado de un hogar que estaría como abrigo y protección por parte del gobierno. Fueron ubicados y trasladados precisamente a estas oficinas. Sin embargo, en el lugar causaron algunos disturbios por los que tuvieron que ser detenidos. Verónica Orantes le da cobertura a este tema y nos pone al tanto de qué es lo que está ocurriendo precisamente en este lugar. Verónica, buenas tardes. Adelante con la información. Buenas tardes, William. Así es, nos encontramos afuera de las oficinas del sistema Alba Kenneth. En este caso hay que resaltar que fue el defensor de la niñez quien nos habló por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Oscar Rodríguez. Él indicaba que 3 alertas se activaron ayer y es por eso que se localizan a 2 de los jóvenes que habrían escapado de un hogar y abrigo y protección de 13 y 17 años. Sin embargo, se encontraban bajo efecto de sustancias, que es lo que provoca que ellos pues tengan una actitud agresiva y en este caso entren en crisis. Al ingresar exactamente a las oficinas, pues sabemos que existió algún altercado, lo que hicieron los adolescentes y fue parte de que rompieron ventanas y al romper las ventanas pues ellos también se causaron heridas en sus manos, que era parte de lo que especificaba en este caso el defensor. También hay que resaltar que es la tercera alerta, aún no se le ha ubicado al menor. El defensor tampoco especificó qué edad tenía este adolescente. Hasta el momento la Procuraduría General de la Nación, que es la encargada, pues deberá definir qué va a hacer con los adolescentes, si es que se van a trasladar de nuevo a un hogar de abrigo y protección o si en este caso corresponde llevarlos a un juzgado de adolescentes en conflicto con la ley penal. Otro de los puntos a resaltar es que el defensor indicaba que precisamente era el 25 alertas que se habían activado de este mismo hogar de adolescentes que habían escapado, por lo que habían estado como retornando y en esta constante crisis, por lo que están intentando establecer qué es lo que está provocando pues la molestia de los adolescentes y también que ellos no estén cómodos en este abrigo. Resaltaba uno de los aspectos importantes y era la no criminalización, debido a que ellos se encontraban en este hogar por la vulneración de algunos de sus derechos, aunque hasta el momento por la misma protección pues no se les dio a conocer a los medios cuáles fueron los motivos que permitieron el ingreso de estos jóvenes a este hogar. Hasta el momento pues ellos se mantienen acá en Alba Kenneth, como ustedes pueden ver a mis espaldas. Sin embargo, solo había resultado herido también un policía, se verificó si eran heridas graves, pero lo que manifestaban es que no era más allá.
sí se les pusieron grilletes a los dos adolescentes y fue para tratar de calmar la situación. El defensor Óscar Rodríguez indicó que no encontraba esto como una violación, ya que porque si no se herían ellos mismos y también a los trabajadores de la unidad Alba Kenneth. Pues esta es la información que tenemos hasta el momento, William. Nosotros seguimos en la espera de qué va a decidir la Procuraduría General de la Nación, cuál es el tratamiento que se le va a dar a estos adolescentes, y continuamos acá, afuera en la zona 1, en la 12 calle A. Imágenes de nuestros compañeros que están destacados precisamente a las afueras de las oficinas del sistema Alba Kenneth. Precisamente esta información usted la puede conocer también a través de nuestras redes sociales, donde se observa precisamente las imágenes donde estos jóvenes menores de edad estaban siendo detenidos para tratar de calmarlos, pues se afirmaba que estaban generando disturbios a lo interno precisamente de estas oficinas del sistema Alba Kenneth. En otros temas tenemos a nuestro compañero Alberto Cardona también ya en pantalla la información de un nuevo incidente armado. Este se registra en carretera a El Salvador y aparentemente tendría que ver de nuevo con extorsiones, de las cuales están sufriendo los pilotos y dueños de los transportes urbanos y extraurbanos. Alberto, ¿qué información tenemos al respecto? William, muy buenas tardes. Efectivamente, pues esta mañana paramédicos de urgencias médicas de bomberos municipales se trasladaron al kilómetro 9, carretera a El Salvador, donde se había indicado que sujetos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta de color negro habían disparado en contra de la humanidad de varias personas que se trasladaban en un autobús de las rutas que se conducen hacia Jutiapa, específicamente Moyuta y Jalpatagua, habían sido víctimas de un ataque armado. 4 fueron las personas que trasladaron los paramédicos de bomberos municipales hacia un centro asistencial. 2 de ellos pues presentaban varias heridas de proyectil de arma de fuego, 2 personas gravemente heridas, siendo el piloto de este autobús que se traslada todos los días de Ciudad Capital al departamento de Jutiapa, y también un guardia de seguridad privada que repelió el ataque de estos sujetos desconocidos que escaparon. En la escena pues se pudieron observar varios casquillos de proyectil de arma de fuego que fueron embalados por las autoridades del Ministerio Público. Se registró congestionamiento vehicular en el área de carretera El Salvador. Pudimos entrevistar pues algunos de las personas que todos los días circulan por esa área, específicamente de Guatemala, ruta al departamento de Jutiapa. Los dueños de estos autobuses, por el temor a ser víctimas de nuevos ataques, pues nos indicaron brevemente que están siendo extorsionados. Reciben diariamente llamadas de la Mara Salvatrucha, de la Mara 18, por lo menos 12 llamadas exigiéndoles grandes cantidades de dinero para este fin de mes. Pues les exigen casi 4,000 quetzales producto de las extorsiones, y les han indicado que de no pagar estas extorsiones pues estarán siendo blanco de ataques armados. Las 4 personas aún se encuentran hospitalizadas, 2 de ellas se encuentran en el área roja, o de mejor conocido como shock, donde los paramédicos pues han indicado que las heridas de bala han generado esta mañana que sean operados de urgencia, y pues estaría brindando en las próximas horas cuál es el estado clínico de estas 4 personas que resultaron heridas a consecuencia de estos disparos que registraron pandilleros. Alberto, esto en el tema del transporte extraurbano, pero las amenazas, como lo indicamos al inicio, también se da respecto a transportistas precisamente en la capital. ¿Cuáles son las últimas amenazas que están recibiendo los pilotos del transporte de pasajeros? Pocos minutos que las autoridades de PNC realizaban las investigaciones en este ataque armado en carretera de El Salvador, se registra una llamada al teléfono 110 de la PNC, donde pilotos de rutas como Ruta 72, Ruta 40R,
70 que se trasladan en las colonias de Misco, pues están siendo víctimas de extorsiones. También los pilotos que circulan por la zona 18 y zona 6 recibieron esta mañana, 3 de la mañana, 2 de la mañana, una serie de llamadas a los teléfonos móviles, a los móviles de los dueños de estas empresas para indicarles que también tienen que pagar lo antes posible las extorsiones. Pero un dato curioso que resaltó esta mañana de este miércoles es que un piloto de las rutas que se conduce al obelisco, al momento que se movilizaba a inmediaciones de la zona 9, pues es interceptado por 2 sujetos que se movilizaban en una motocicleta, entregan un teléfono celular, se suben a la unidad de este bus, entregan al piloto un teléfono celular y le indican que tenía que contestar. El piloto contesta, una persona, un hombre, según lo que pudimos investigar, le indica al piloto que tenía que pagar una fuerte cantidad de dinero porque tenían ya nombre de su hijo, tenían el nombre de la esposa de la señora madre del piloto, y si no pagaban, pues los estarían asesinando porque sabían dónde se movilizaban el hijo, la madre del piloto y también la esposa del piloto. Datos que ya maneja la investigación de la PNC, quienes han confirmado que es verídica esta información. Los pandilleros están utilizando una nueva forma para operar, descubren cuáles son los hijos, los nombres de los hijos de los pilotos, esposas o los familiares más cercanos de los pilotos, para extorsionándoles, indicándoles que si no pagan lo antes posible las grandes cantidades de dinero, pues estarán asesinando a sus familiares, William. Alberto, rápidamente damos seguimiento a la fuga de Vani Zambrano en el Centro Preventivo de Hombres de la Zona 18. No se tiene por ahora ningún detalle de su paradero, esto ya después de 24 horas de su huida. Así es, William, ya se cumplen 24 horas de esta fuga de Vani Zambrano del Centro Preventivo de Hombres de la Zona 18, específicamente del sector número 9. Vani Zambrano escapa por la puerta principal del preventivo. Ya se cumplen 24 horas que el ministro de Gobernación, la cúpula de la Policía Nacional Civil, pues no ha querido dar información alguna a los medios de comunicación ni a la Fundación Sobrevivientes, que están solicitando pues la información clara y exacta. ¿Cuál fue la forma que Vani Zambrano escapó de este centro carcelario? Como repito, 24 horas se cumplen ya sin que las autoridades de PNC, del Ministerio de Gobernación, den la cara a los medios de prensa indicándoles si hay personas responsables en esta fuga o cuál fue la forma, la planificación que utilizó Vani Zambrano para escapar de este centro carcelario. Lo que sí es evidente que Fundación Sobrevivientes, familiares de Mitzi Sánchez, la mujer, la esposa, ex esposa de Vani Zambrano, que fuera asesinado por este recluso, pues este día viernes estarán realizando una manifestación pacífica, anuncian una manifestación pacífica. Familiares y amigos de Mitzi Sánchez se estarán reuniendo en los alrededores de la cartera de Gobernación, 3 de la tarde, día viernes, donde estarán mostrando su molestia ante la poca seguridad que brinda el Ministerio de Gobernación en los centros carcelarios y que las fugas continúan realizándose en estos penales. Este año ya se cumplen 4 personas que se han fugado de los 22 centros carcelarios, 2 de ellos desde el Centro Preventivo de Hombres de la Zona 18, uno de ellos Vani Zambrano, que sigue siendo buscado por las fuerzas de seguridad. Organizaciones pro derechos humanos han entregado ya a las distintas unidades de la PNC algunos afiches para que sean colocados en algunos centros comerciales y que la propia Policía Nacional Civil tenga el rostro claro y exacto de Vani Zambrano, los teléfonos donde se pueden comunicar a aquellas personas que tengan información alguna, William. Con esta información entonces vamos a nuestra primera pausa comercial. Regresaremos en instantes para conocer más detalles de lo que está ocurriendo en Guatemala, también algunas alertas internacionales que se están generando a esta hora. La información la tendremos tras la pausa. Continuamos con más información y a 3 días de que se diera a conocer la denuncia de que por lo menos 180,000 guatemaltecos residentes en Estados Unidos no poseen pasaportes, Dirección General de Migración aún no tiene el dato exacto de cuántas personas son las que padecen este problema. David Sanchinelli, adelante.
William, la Dirección General de Migración continúa con las dificultades de la entrega de pasaportes. Es que un documento enviado por la Fraternidad Izabal de Estados Unidos por Haroldo Ramírez, de un guatemalteco, señala que alrededor de 180,000 pasaportes no han sido entregados en los últimos 6 meses. La carta que fue entregada por la diputada Ninette Montenegro agrega que está en crisis y un completo abandono, y que a consecuencia de no tener ese documento de identificación se pierden citas en migración, vuelos y trabajos. Es como nosotros publicamos ayer una nota en Noticiero Guatevisión, donde un migrante pues señaló de que estos atrasos ha traído problemas familiares. Asimismo, la portavoz de Migración, Alejandra Mena, señaló de que ahorita hay dificultad para entregar los datos, ya que se encuentran alrededor de 15 personas de migración trabajando en ellos. Escucharemos en estos momentos el audio. Actualmente la Dirección General de Migración se encuentra trabajando precisamente en la autorización de estos casos que ingresan directamente de los consulados. En determinadas ocasiones estos casos son rechazados porque no cumplen con los requisitos completos, por lo tanto la Dirección General de Migración informa directamente al consulado la razón por la cual este fue rechazado, para que informen a la persona que realizó el trámite y pueda cumplir con los requisitos que se solicitan. Asimismo, tenemos una deuda pendiente. El dato exacto del sistema no nos lo proporciona porque hay un equipo de 16 a 15 personas actualmente trabajando en la autorización de estos casos, por lo tanto el número va variando y no se tiene un dato exacto. Es la razón por la cual no se ha proporcionado el saldo pendiente. Lo que sí podemos confirmar es que no son 180,000 pasaportes los que se tienen pendientes de entrega. Es información que se ha corroborado directamente con el equipo que se encuentra trabajando precisamente en ello. Asimismo, la diputada Ninette Montenegro nos platica acerca de esta carta que se le fue entregada por medio de correo. Y estas son las palabras de la diputada Ninette Montenegro. La cifra de 180,000 no es inexacta. Como usted puede ver en pantalla, nosotros realmente hemos estado trabajando con los migrantes a través de documentos en donde se les da el teléfono y el correo electrónico de su servidora para que se junten los líderes o las cabezas de cada estado, para que al final haga una especie de censo, y eso fue lo que ellos hicieron después de varios meses de trabajo, como usted lo puede evidenciar. Y entonces estos meses de trabajo han aportado que son 180,000 guatemaltecos los que se encuentran sin pasaporte. Entonces los datos no son antojadizos ni son aislados, son producto de un trabajo de muchos meses de estas personas, y realmente es una irresponsabilidad el que hasta ahora empiecen a tratar de agilizar procesos cuando desde el año, hace ya un año, más de un año que se está pidiendo los pasaportes. Que nos digan qué es lo que pasa, si hay alguna traba, si realmente la empresa no está cumpliendo, si no previeron o planificaron bien y no tienen la idea de cuántos pasaportes realmente se necesitaban, y si ni siquiera habían hecho un censo, que sí lo hicieron los propios guatemaltecos residentes en estos lugares. Esta es la información que tenemos, la cual nosotros estaremos actualizando en nuestro noticiero regional y estelar. Regresamos con ustedes por una Guatemala en paz. David Sanchinelli y Rafael Ovalle. Y tras la resolución de la Corte de Constitucionalidad de evitar el movimiento del embajador de Suecia, Anders Kompass, en el Congreso de la República hay muchas reacciones ante este amparo provisional. Nuestra compañera Dulce Rivera nos pone al tanto al respecto de esta información. Dulce, buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes. Ayer la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional y evitó así la salida del embajador de Suecia. Y a criterio de algunos diputados, esto evidencia únicamente que las decisiones tomadas por el presidente Jimmy Morales son erróneas y que por lo tanto él debe tener cuidado con lo que decida en temas de política exterior. Mientras otros congresistas aseguran que es la misma potestad de la Constitución la que le permite al presidente Jimmy Morales decidir quién debe permanecer y quién no en el país. Muy bien por la Corte de Constitucionalidad. Vemos que el día de ayer detiene de cierta manera la expulsión del embajador Kompass, que se había solicitado hace unas semanas de parte del gobierno. Esa solicitud era de forma arbitraria. En el fondo se sabe que es por las acciones que él y su gobierno, por supuesto él representa a su gobierno, estaba haciendo.
los aportes a CICIG. Las acciones tomadas por el presidente, aunque él es el que define la política exterior, las decisiones que tome no le afectan solo a él, le pueden afectar a todo el pueblo guatemalteco. Y nos parece que si la Corte ha emitido opinión en ese sentido, es porque ha encontrado suficientes elementos de juicio para valorar que esas decisiones podrían traer consecuencias negativas para Guatemala. Ellos tendrán sus razones del por qué solicitaron la salida del embajador. Es una solicitud normal, se dan en todos los países. El que se haya llevado a cabo acá y que se han interpuesto esos recursos, primero hay que cuestionarse el por qué solo se hizo para un embajador y no para el otro, cuando el procedimiento fue el mismo. Y ahí es donde entran un poco en juego los intereses de los que hayan solicitado el amparo. Pero más allá de eso, nosotros vamos a respetar siempre lo que esté enmarcado en la Constitución. Además de pedir el cambio de embajador de Suecia, también se hizo con Venezuela, y en este sentido también se recuerda el momento en que el presidente declaró non grato a Iván Velázquez, una manera también de expulsar a estos diplomáticos. Y es que los diputados consideran que en estos momentos debe de tenerse más cuidado, puesto que hay una lucha a favor y en contra de la corrupción. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Marvin Pérez. Y al respecto de este amparo provisional, el gobierno de la República ya se ha pronunciado. Afirma que es respetuoso del Estado de Derecho y siempre velará por el cumplimiento de las disposiciones apegadas al principio de igualdad. En relación con lo actuado por la Corte de Constitucionalidad, el gobierno de Guatemala afirma que procurará porque las relaciones diplomáticas con otros estados se desarrollen en el marco del respeto, la soberanía, el interés nacional y la observancia del derecho internacional. Y en las redes sociales muchas reacciones al respecto de este amparo provisional, como lo vemos a continuación. Patrocinado por Uber. Estás a un Uber de todos lados. Han sido diversos los comentarios respecto a la resolución de la CC. Pableco Morales escribe: sin duda, Jimmy desde un inicio ha demostrado ser un irracional en la toma de decisiones, pues si no pudo sacar al pobre diputado Giordano del partido FCN, ¿cómo pretende sacar del país a funcionarios extranjeros? Miguel Lara: es que un presidente no puede venir y hacer lo que se le plazca, pues por eso están otros organismos, y el cual, si al señor presidente se le ocurre hacer desgracias con el país, tiene que tener respeto a un pueblo que a él se debe su liderazgo, y este señor ignora todo y a todos y hace lo que se le da la regalada gana, y si no es el sistema, y menos si es algo que tenga que ver con sus corrupciones. José Zabaleta: simplemente la SACE dice que el presidente Jimmy tiene que hacerlo como debe de ser. No dijeron que el presidente no pueda expulsarlo. Pati Aguilar: entonces Jimmy y su canciller saben o no los procedimientos diplomáticos. Jimmy y esta señora ya llevan muchas y deberían de aprender para evitar trámites innecesarios. Hay cosas más importantes que atender. Betty Gordillo por su parte escribe: sus asesores están para el tigre, ganando a saber qué cantidad y no pueden asesorarlo bien. La CC solamente le está diciendo el camino correcto. Él no tiene que saberlo todo, pero su canciller y demás asesores no están haciendo bien su trabajo. Vinicio Quiroa: ojalá así se enfocara el payaso en arreglar las carreteras. ¿En qué beneficia pelear con diplomáticos? Para ver todos los detalles de la resolución de la CC, lo invitamos a que visite nuestro portal guatevision.com y recuerde que usted puede estar pendiente de toda esta información también a través de nuestras redes sociales. Fue un gusto acompañarlos, los dejo con más información. Patrocinado por Uber. Estás a un Uber de todos lados. Y ahora en nuestros reportajes especiales veremos cómo actuaron los Net Center durante el intento de expulsar de nuestro país al comisionado contra la impunidad, Iván Velázquez, esto en agosto pasado. Datos a los que tuvo acceso Noticiero Guatevisión y revelan la forma de esta intentona y cómo buscaron promover esta situación a través de las redes sociales. Veamos.
No todas las opiniones en las redes sociales pertenecen a una persona. En Guatemala, este fenómeno viral regularmente se le conoce como net center y hace referencia a una avalancha de mensajes en las redes sociales a favor o en contra de un tema. Una investigación a la que tuvo acceso Noticiero Guatevisión revela cómo las redes sociales se han inundado por lo menos con 4 matrices de opinión. De cada 100 seguidores de este grupo estudiado, 58 estarían del lado de CICIG y MP y 42 en contra. Las anomalías comienzan a sumarse cuando se ve que estos usuarios coinciden en temas que abordan e incluso en el lenguaje que utilizan para abordar una temática, como es, por ejemplo, la lucha contra la corrupción, algo que incluso podría afectar las próximas elecciones de nuestro país. Declaro non grato al señor Iván Velázquez Gómez. Otro reporte al que tuvo acceso este noticiero da cuenta que durante la declaración del non grato a Iván Velázquez, estas prácticas se dieron aún más, al punto de identificar 3 mecanismos generales que recogían los comentarios y los dispersaban de manera acelerada. Regularmente se le conoce como macrobots. Estos generaron la dispersión de hasta 75 tweets por minuto en los momentos más álgidos. Luego, esos tweets se dispersaban a otras cuentas y esas a su vez a otras cuentas más, en una especie de efecto derrame. Curiosamente, esos momentos álgidos fueron las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Una de esas cuentas madre era la del expresidente colombiano y enemigo declarado de Iván Velázquez, Álvaro Uribe. Y allí se puede encontrar la interrelación entre las cuentas debido al uso del lenguaje con palabras como cuándo, aceptar, rotundo, fracaso, confirmarlo y contra, cuya incidencia fue del 24%. Pero ¿qué relevancia tiene que haya una coordinación de un mensaje en particular en las redes sociales? Este experto que ha seguido el desarrollo de las redes sociales advierte. Bueno, en un contexto donde hay poco institucionalidad, donde existe poca regulación o casi nula, obviamente es como el escenario ideal para que todo el tema de las redes sociales y los net centers puedan fraguar cualquier tipo de estrategia, tanto de orden, digámosle, legítimo, como también para generar corrientes de opinión pública orientadas a desgastar a personajes, instituciones o cualquier persona que se ubique. Que las redes, digamos, tristemente para mí, para el caso analítico, están triunfando en la indignación, en el matoneo, en el negar al otro, en el odio, en sentimientos totalmente negativos, y están triunfando en cuanto está permitiendo que las empresas comerciales, los gobiernos y los poderosos nos manipulen mejor, casi que nos estamos con los datos que le damos, con el Big Data, estamos siendo felizmente manipulables. El estudio al que se tuvo acceso podría dar señales de cómo operan los centros para generar opinión de manera artificial, regularmente conocidos como net center. Uno de los casos que más llama la atención son momentos en que se han levantado temas en contra de la CICIG, el Ministerio Público o el comisionado Velázquez. La mayor parte de esos comentarios no surgen de usuarios en el departamento de Guatemala. Lo sorpresivo es que la ciudad que tiene más usuarios en Twitter y acceso al internet es la capital. De hecho, la ola de opiniones arranca desde Quetzaltenango y hasta que el efecto de derrame es lo suficientemente efectivo, cuentas ubicadas en la capital o usuarios reales en Twitter comienzan a replicarlos en la ciudad de Guatemala. Una persona que no tiene mucha experiencia en los temas de coyuntura entra a las redes sociales y mira que hay una burbuja, o sea, una gran cantidad de cuentas que opinan de determinada forma A, y tenemos otra burbuja de cuentas que opinan de determinada forma B, pero es menor. La gente siempre se va a orientar la mayor cantidad de gente se va a orientar hacia la burbuja que tiene mayor cantidad de interacción. No se pierda mañana la última entrega de este reportaje especial sobre los net center en Guatemala. Horas 35 minutos, ahora vamos a conocer qué está ocurriendo en el mundo y le damos seguimiento a esa crisis que se vive en Nicaragua. Betsy, bienvenida. Así es, William, buenas tardes. Damos inicio con el segmento internacional con Nicaragua, con la
e intervención que han hecho varias entidades internacionales ante la violencia que sigue viviendo este país. La exmodelo nicaragüense y activista de los derechos humanos Bianca Jagger acusó al expresidente Daniel Ortega de dirigir una guerra sucia contra los participantes de una ola de protestas que han dejado más de 80 muertos. Los están matando como perros, los están persiguiendo, los están atacando con antimotines que están como preparados para una guerra. Y yo fui testiga de esa detención arbitraria, de cómo los tomaban y los golpeaban con las AK-47 y los subían en vehículos no identificados y no sabemos ni siquiera de su paradero, pero nos han denunciado de la presencia de algunos jóvenes detenidos en el Chipote y exigimos su inmediata liberación. La activista participó en la presentación de un informe de Amnistía Internacional que documenta la violencia y el uso de grupos paramilitares afines al gobierno para reprimir las protestas. La única solución que existe para Nicaragua es que el señor Ortega y la señora Murillo se marchen de una forma pacífica, que entreguen el poder y nos permitan tener elecciones libres, nos permitan tener libertad, nos permitan tener respeto a los derechos humanos. La exmodelo y exesposa de Mick Jagger, vocalista de los Rolling Stones, también instó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, a convocar a la Asamblea Permanente de la organización para discutir la situación de Nicaragua. Un panel de expertos internacionales que fueron convocados por la OEA concluyó que hay fundamento suficiente para creer que hubo crímenes de lesa humanidad en Venezuela y recomendó presentar las evidencias ante la Corte Penal Internacional. Hay un fundamento razonable para creer que 7 crímenes de lesa humanidad han sido cometidos desde el 12 de febrero de 2014 y garantizar la investigación de la Oficina del Fiscal para la Corte Penal Internacional. Este panel tomó conocimiento de por lo menos 131 víctimas de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad del Estado y o los denominados colectivos. El informe identifica más de 8.000 ejecuciones documentadas desde 2015 y da cuenta de 12.000 venezolanos que considera arbitrariamente detenidos, encarcelados o sujetos a privaciones de libertad física a partir de las presidenciales de 2013, en las que Nicolás Maduro fue electo sucesor del fallecido mandatario Hugo Chávez. La publicación generó el enérgico rechazo de la delegación venezolana, que la calificó de grotesca farsa mediática. Venezuela aplazó la entrada de circulación de sus nuevos billetes por pedido del sector bancario, que aseguró no estar en condiciones de implementar la medida el próximo lunes. Un nuevo periodo de 60 días y proponernos como meta hacer todos los eventos, los simulacros, las coordinaciones y buscar esa reconversión monetaria que mucho lo necesita Venezuela, pero es demasiado la necesidad de nosotros dar ese paso. En una reunión previa con el mandatario, la Asociación Bancaria de Venezuela había solicitado aplazar la reconversión monetaria 90 días por no estar en condiciones de realizar la implementación el lunes como estaba planeado. Maduro también aceptó una propuesta para que el nuevo cono monetario circule por un tiempo junto con el actual lanzado a fines de 2016. Comparto el plan antiestrés de la convivencia entre los conos monetarios por un periodo a determinar. Según el Fondo Monetario Internacional, la inflación de Venezuela alcanzará 13.800% en 2018. Con el paulatino regreso de camioneros a su trabajo, la huelga de transportistas perdía fuerza en Brasil, después de 8 días de bloqueos que polarizaron a la mayoría economía de América Latina. Con una mayor salida de gasolina desde las refinerías, autobuses y transportes de mercancías paulatinamente regresaron al trabajo, aunque aún quedaban puntos bloqueados. En Sao Paulo, capital financiera del país, las gasolineras comenzaron a ser reabastecidas entre largas filas de autos. En tanto, en Río de Janeiro, cientos de camiones con alimentos entraban en la ciudad, donde mercados de abasto y supermercados volvieron a vender producto fresco. Es absurdo, los precios están en la cima, es terrible. El consumidor está gastando mucho más, está pesando en la billetera, que ya era caro por la crisis. Con esa huelga de camioneros, peor.
La huelga golpeó a todos los sectores de Brasil, afectando el aprovisionamiento de combustibles y alimentos, así como el envío de medicamentos para hospitales. La Asociación Brasileña de Comercio Exterior estimó las pérdidas en las exportaciones globales en $1.000 millones. Para detener el paro, el gobierno del presidente Michel Temer accedió a una reducción de 46 centavos de real por litro de diésel durante 60 días, entre otras medidas. Israel anunció haber atacado 25 nuevas posiciones de Hamás en la Franja de Gaza, mientras que su ministro de Inteligencia desmintió las informaciones sobre un alto al fuego. El ejército israelí atacó en la noche del martes 25 nuevas posiciones militares de Hamás en la Franja de Gaza. La ofensiva se da en medio de informaciones contradictorias sobre un alto al fuego. Un alto responsable de Hamás confirmó el miércoles el anuncio de la Yihad Islámica, otro movimiento palestino, que aseguró que se había alcanzado una tregua. Según esta versión, las negociaciones habrían contado con la colaboración del vecino Egipto, histórico intermediario entre ambas partes. Pero el ministro israelí de Inteligencia, Yisrael Katz, negó la existencia del acuerdo. El del martes fue el enfrentamiento más serio entre las fuerzas israelíes y los grupos armados palestinos desde la guerra de 2014. La escalada resucitó el fantasma de un nuevo conflicto en el enclave, que ha sufrido 3 guerras desde 2008. Arkady Babchenko ha sido soldado, escritor, corresponsal de guerra y periodista de oposición. Su vida ha estado llena de imprevistos, pero nada comparado con el último, la escenificación de su muerte que siempre dijo temer. Babchenko apareció en una rueda de prensa menos de 24 horas después de que las autoridades anunciaran su asesinato. Los servicios de seguridad ucranianos admitieron haber simulado su muerte para devastar un complot ruso para acabar con su vida. Me gustaría pedir perdón por lo que han sufrido, declaró el periodista ante la prensa. Los investigadores belgas trataron de establecer las motivaciones de Benjamin Herman, un delincuente que se habría radicalizado en prisión y que mató a 2 policías y a un joven. Ataque que investiga la justicia con jurisdicción en terrorismo. Los fallecidos fueron 2 mujeres policía de 45 y 53 años y un joven de 22 años que estaba a punto de obtener su diploma de maestro. Los investigadores intentan ahora esclarecer los motivos del agresor Benjamin Herman, un delincuente de 31 años que se habría radicalizado en prisión. Fue abatido por la policía poco después cuando disparaba contra otros agentes. La Fiscalía Federal belga mantiene la hipótesis de asesinato terrorista. Entre esos primeros elementos está el modus operandi, convocado regularmente por el Estado Islámico a través de videos de Internet. Es decir, atacar policías con un cuchillo y luego robarles su arma de servicio. El autor había sido condenado en el pasado por robos y consumo de estupefacientes. Acababa de salir de la cárcel y el lunes había matado a un hombre de 30 años en su domicilio del sur del país. Antes del ataque del martes, gritó en varias ocasiones Allahu Akbar o Alá es grande. Carlos Roquel nos pone al tanto ahora de lo que está ocurriendo en los departamentos de Guatemala. Carlos, bienvenido. Adelante con la información, por favor. Gracias, William. Buenas tardes. Le damos seguimiento a un hecho que enluta a todo el país e incluso a varios países de Latinoamérica. Hablamos del caso de Claudia, asesinada en la frontera entre México y Estados Unidos. Y es que precisamente en la aldea La Unión, Los Mendoza de San Juan Ostuncalco, familiares, amigos y estudiantes esperan la repatriación de Claudia Patricia Gómez González, quien fue asesinada por un guardia de la patrulla fronteriza en Laredo, Texas. La familia ha recibido muestras de solidaridad.
Con bolsas de azúcar bajo el brazo, pan y otros artículos de primera necesidad, llegaron al velorio unos 500 estudiantes que, como Claudia Patricia Gómez González, reciben sus primeras enseñanzas en la escuela Monrovia. Los víveres son entregados a los familiares para ayudar con los gastos de las honras fúnebres. Estudió lo que es su nivel primario en la escuela, desde primero hasta sexto primaria estuvo compartiendo aquí en la escuela con nosotros y lamentamos pues la pérdida y que haya perdido pues la vida por una bala que de parte de las autoridades. La paradoja es que aunque las calles sean de tierra, hay casas que llegan hasta los 3 niveles de altura, que según algunos vecinos es de aquellos que han logrado establecerse en Estados Unidos y mandan remesas a sus familiares. Pues es una indignación, ¿verdad?, de que la hayan matado de esta manera. Es una mujer, ¿verdad?, entonces no se merece esto, y siendo un país ya desarrollado, ¿verdad?, a nivel de potencia, entonces tienen que respetar a una mujer. La visita de los estudiantes es guiada por maestros que alguna vez la vieron ocupar un escritorio en su salón de clases. Hoy nada más aquellos recuerdos obligan a sus mentores a exigir justicia. Pero esperamos pues en las autoridades tanto aquí de Guatemala como de México, de Estados Unidos y de todos los amigos, solo exigimos pues que la justicia. Y exigimos, ¿verdad?, que se esclarezca todo esto y que se haga justicia. Según datos del alcalde de la localidad, Juan Aguilar, hay un 20% de la población de la comunidad en tierras estadounidenses. Por una Guatemala en paz, Fred Rivera, Noticiero Guatevisión. En otros temas, pobladores y líderes de 5 comunidades ubicadas en la parte sur de Tiquizate, Escuintla, denunciaron el mal estado en el que se encuentran 14 kilómetros y medio de carretera que los comunica con la cabecera. Pese a que por más de 20 años han hecho la solicitud, no han sido escuchados por los gobiernos de turno. Esta carretera anteriormente era de asfalto, pero debido a que se deterioró, fue removida y nunca fue reconstruida. La inversión para este tramo es de más de 40 millones, situación que ha impedido que se haga con fondos municipales, por lo que han buscado que se haga por medio de gobierno central. Bien tristes y abandonados por el gobierno de Guatemala, ¿va?, por el presidente Jimmy Morales. La verdad es que hace unos meses vino a inaugurar un proyecto que no quería el pueblo, o sea, el pueblo en general, va, y se rechazó y dijo que se comprometía con el ministro de Comunicación a que la calle de Ipala, lo que es la playa Semillero, 14.5 de asfalto, se iba a realizar. Pobladores del sector relataron lo que vienen padeciendo todos los años. De asunto en esta carretera, porque nosotros trabajamos y lo que salimos perjudicados en lo que son los vehículos y también las motos, y mucho hoyo mayormente cuando estamos en tiempo de invierno. Seguramente no les importa a ellos la forma en que nosotros vivimos en esta zona que es tan productiva, y desgraciadamente estamos en las condiciones que estamos. Debido a la necesidad del proyecto, se continúan realizando las gestiones. A una cita con él, y mañana precisamente llevo a unos presidentes de COCOE allá a lo que es en la Guatemala, al ministro allá, y vamos a ir a ver que me explique por qué es lo quitó, y primeramente yo creo que eso se va a solucionar porque ya está subido en Guatecompras y el dinero ya estaba dignado para eso. Por una Guatemala en paz, Carlos Paredes, Noticiero Guatevisión. Unas 14,000 familias de 5 municipios del altiplano de San Marcos permanecen sin servicio de energía eléctrica desde el sábado, cuando al parecer una presunta manipulación de un grupo de vecinos habría provocado la falla, que ahora las autoridades buscan darle solución. Los afectados informaron que tan solo en Tajumulco, San Marcos, son más de 80 comunidades que desde el sábado se habrían quedado sin el suministro de energía eléctrica, y hasta el momento nadie informa la causa del por qué cientos de familias no cuentan con el servicio a pesar de estar al día en sus pagos. A la hora de hacer nuestras investigaciones tenemos 2 versiones. La de Neguate, que explica que en Tacaná un grupo de Frena manipuló la línea y quemó todo un circuito. Ya platicamos con los de Frena, dicen ellos que no, que fueron los de Neguate los que se descuidaron. Son unos 10,000 usuarios aproximadamente de 5 municipios de la parte alta del departamento quienes sufren por el suministro, que las autoridades prevén solucionar a través de un diálogo con ambas partes. Seguiremos en la línea
de poder dialogar con la empresa Energuate para saber qué fue lo que ocurrió en el área, pero también dialogar con la población y especialmente los alcaldes. Maynora Mezquita, vocero de la empresa, informó que el pasado 23 de mayo se le suspendió el suministro a 449 familias de 4 comunidades de Tacaná, San Marcos, por 123 facturas vencidas por un monto de 5.8 millones de quetzales. Sin embargo, tras la suspensión por deuda, aparentemente un grupo de vecinos irrumpieron a las instalaciones de la subestación del Instituto Nacional de Electrificación, donde se habría intentado de manera ilegal reconectar el servicio para las 4 comunidades, y fue lo que aparentemente provocó la falla. Desde San Marcos, por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera, Noticiero Guatevisión. Antes de finalizar, queremos mostrarles a ustedes las buenas noticias para este miércoles. Las buenas noticias son presentadas por Banco GIT Continental. Con GIT siempre ganas. Los alumnos que estudian la carrera de bachiller técnico en mantenimiento industrial, en la clase de electroneumática y electrohidráulica, tenían como reto implementar sus conocimientos para hacer una simulación de una máquina industrial a pequeña escala, haciéndolas funcionar solamente con aire comprimido. Nosotros pensamos en algo automatizado, ¿verdad? Porque ahora en la mayoría de empresas se usa la automatización. Entonces pensamos en una línea de producción, llenar frascos de compota con arroz, utilizando la neumática, ahora la electroneumática. Para crear esta máquina de llenado tenían que hacer una inversión alta, pero decidieron utilizar partes de una lavadora y una puerta para reducir costos. Nuestro objetivo principal fue de utilizar material reciclable. Pero antes de hacer realidad estas obras industriales, las diagramaron en un programa especial para asegurar su funcionamiento. Otro grupo hizo un puente hidráulico. Y el funcionamiento es sobre el accionamiento sobre dos puentes, 2 cilindros para hacer accionar 2 puertas de un puente. Tiene un tiempo de 5 segundos, dependiendo aquí para que se mire el funcionamiento más rápido. Pero en el campo ya sería de un tiempo diferente. Se usan más a la hora de pasar un río, se puede decir. También elaboraron esta grúa hidráulica que tiene como fin de realizar excavaciones como en la minería. Nuestro proyecto consiste en una grúa hidráulica. Esta aplicación se utiliza mucho en la minería, en la parte industrial también. Aplicamos soldadura, aplicamos corte, todo lo que hemos aprendido acá en el centro. Y fuimos soldando partes por partes. Gracias a la realización de estos proyectos incentivan a los jóvenes a ser personas emprendedoras y capaces de inventar y crear objetos que traen beneficio al país. Las buenas noticias fueron presentadas por Banco GIT Continental. Con GIT siempre ganas.